Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Patti? ¿Cómo está Muy todo por bien, allá? Un todo muy placer. bien, está saliendo un poquito de sol. Entonces vamos a iniciar, Carlos querido, nuestra transmisión del día de hoy. Déjame cambiar la pantalla porque justo antes he estado haciendo unas sesiones. Espérate, quiero ver galería ya. Perfecto, para salir los dos. Estoy mirando acá nuestra transmisión en Zoom. Bueno, Ujú. vamos a iniciar este programa del día de hoy. Mi nombre es Patti Palacios, yo soy mentora del desarrollo del ser y en este espacio que he denominado la magia del ser, pues tratamos temas de educación, de autoconocimiento, de conciencia y de amor, por supuesto, porque todo es amor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un tema súper importante para mí y para Carlos también. Entonces, vamos a hablar de sanar trastornos mentales con ayuda de los seres de luz. Y para eso vamos a tocar varios puntos y es un tema súper delicado, por eso con Carlos estamos viendo de hacer hoy una primera parte y el próximo domingo una segunda parte. Saludos a todas las personas que se están uniendo, gracias por estar aquí y les invitamos a que durante esta transmisión puedan ir escribiendo sus preguntas, ¿ok? Entonces vamos a presentar a nuestro invitado, a Carlos Dinardo, nacido en Buenos Aires, Argentina, reside en Hamburgo, Alemania. Desde hace 20 años empezó sus estudios con la ingeniería electrónica para luego volcarse a la espiritualidad, encontrando y entendiendo su misión asignada a través de la sanación cuántica con hipnoterapia y con la asistencia de ángeles y arcángeles o seres de luz, como él le denomina. Durante sus sesiones, las personas han experimentado sanación y han comprendido que los ángeles siempre nos acompañan y nos asisten para lograr nuestro bienestar. Complementa sus sesiones con estudios de angelología, apertura de registros akáshicos, sanación con cuarzos y meditación. Carlos se considera a sí mismo como un puente de conexión para que las personas sean sanadas por los seres de luz. Entonces me encanta, Carlos, tenerte acá, bienvenido, bienvenido, y el tema que vamos a tratar hoy día es bien bonito, porque parte de lo que yo he asumido como aquello que me gusta hacer, como mi propósito, es justamente comunicar a las personas, educarlas también para regresar a esta conciencia de amor y esta conciencia de unidad. Entonces, hay muchos temas que la humanidad a veces no trata por miedo, por desconocimiento, por ignorancia, y sobre todo yo creo que también por mucho temor, ¿no? Por mucho temor de qué habrá, impacten mis creencias, etcétera, etcétera. Entonces, los trastornos mentales es uno de esos temas y creo que hoy día podemos aportar mucho de tu conocimiento, de tu experiencia sobre todo, a este tema, aportarle luz, aportar la luz de la verdad. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Me encanta tu panorama atrás. Muchas gracias también por tu invitación. Estoy muy bien aquí. Realmente es un tema, como vos decís, muy interesante y complejo a su vez. Mismo hoy en día los científicos, los médicos siempre están tratando de determinar y de brindarle la mejor solución a todas las personas que están padeciendo esta enfermedad, ¿sí? Hay muchas personas que actualmente participan en foros y solicitan ayuda de todo tipo porque realmente consideran, por lo menos aquí en Alemania, que la medicina lamentablemente no es del todo una solución. Entonces, de eso vamos a hablar hoy un poquito sobre ese tema, a ver cómo lo podemos enfocar, porque hay lamentablemente mucha desinformación. Gracias, Carlos. Y mira, al respecto quería decir, nosotros vamos a hablar de los trastornos mentales, ¿ok? Pero yo quiero hablar aquí un poco de la salud mental y por acá tengo unos datos. ¿Por qué Ok. es importante la salud mental? La salud mental es importante porque puede ayudarte a enfrentar el estrés de tu vida, para estar físicamente saludable también, porque la mente está relacionada con el cuerpo, con la parte física, porque te ayuda también a relacionarte de forma sana, primero contigo mismo y también con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, Mm. con los seres que amas, con tus padres. Claro. Contribuye también de forma significativa a tu comunidad porque todos somos parte de una comunidad, ¿no? Entonces trabajas productivamente porque si no tienes salud mental no puedes trabajar bien porque estás como que te estás sintiendo mal, ¿no? Entonces alcanzar también te ayuda a alcanzar por completo tu potencial. Entonces, mira qué importante es la salud mental y por eso, si vamos a hablar, a ver o a querer traer salud mental a nuestra vida, es importante también hablar de eso que no se habla, que es los trastornos mentales.
que escuché por ahí una frase que decía era tratar de comprender a los incomprendidos, porque a veces nosotros no sabemos ni cómo comportarnos, ni cómo manejarnos cuando tenemos gente con trastorno mental alrededor. Entonces, Carlos, la primera pregunta que yo te quiero hacer un poco para entrar en el marco, y vamos a saludar a todas las personas que están conectadas, a Yamile Belmar, a Marta Valverde, a Miguel Matrou, a Noé Torres, a todas las personas que se están conectando, mis besos y mi gratitud infinita por estar acá, ¿ok? Entonces, Carlos, si vamos a hablar de los trastornos mentales, lo primero que preguntaría es, ¿qué cosa debemos entender cuando hablamos de trastorno mental? Bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? Algo sencillo para que la gente le quede claro sería las afecciones que impactan los pensamientos, los sentimientos, el carácter de la persona, el estado de ánimo, el comportamiento así en general, ¿no? Entonces, esos son los trastornos mentales en general, ¿sí? Ok, listo. Carlos, entonces, tú eres hipnoterapeuta, ¿verdad? Correcto, soy Ok, hipnoterapeuta, sí. ok, listo. Entonces, coméntanos un poquito de tus estudios como hipnoterapeuta. Eh, ¿Cómo la hipnoterapia te ha ayudado a ti a poder acompañar estos casos, estas sesiones que más adelante vamos a ir profundizando un poquito más, y poder llegar hacia los trastornos mentales y brindar una perspectiva, que es lo que queremos hoy, dar una perspectiva alternativa, complementaria y más amplia de estas cosas que nosotros vemos como trastornos mentales? ¿Cómo la hipnoterapia te ha ayudado a esto? Claro, el asunto es que justamente los traumas de esta vida o de vidas pasadas también generan un trastorno mental, ¿sí? Entonces, realizando las terapias a personas que han venido a consulta, ¿sí? Por ejemplo, con problemas de depresión, con problemas de esquizofrenia, de bipolaridad, problemas neuróticos. Entonces, cuando uno empieza la terapia, uno tiene, para que ustedes entiendan mejor, tiene uno la posibilidad de conectarse directamente con el subconsciente, ¿sí? Y también uno tiene acceso al ser superior, ¿sí? El ser superior es una parte nuestra que vibra en otra dimensión, ¿sí? En otra dimensión mucho más elevada. Ahora, no solo uno tiene la posibilidad de conectar con el subconsciente, sino también que en general en mis sesiones muchas veces llegan los ángeles. Tenemos la ayuda de los seres de luz y ellos tienen la gran bendición, capacidad, que pueden ver exactamente todo sobre nuestras vidas, de esta vida y de las vidas pasadas. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, casos de una persona que tiene Espérame un depresiones. ratito, Carlos, espérame un ratito que ahorita vamos a ir para los casos, ¿ya? Entonces vamos a ir un Ok. poquito por Sí. partes, vamos a ir un poquito por partes para ir profundizando poco a poco un poquito este viaje. Ok, Entonces, vale. lo que te preguntaba era, ¿cómo la hipnosis ha ayudado a que tú puedas explorar estos casos? Lo que he entendido es que cuando tú en estas sesiones eh, vas a estas sesiones de hipnosis o tienes clientes de sesiones de hipnosis, Sí, penetran la parte subconsciente de la mente, que es la parte conectada a nuestra divinidad, y ahí es donde sale esta información, ¿no es cierto? Entonces esa es la primera idea que me gustaría con la que se quede la audiencia, como para que vaya entendiendo un poco esta parte de los trastornos mentales. Entonces, ya al entender esta parte, nosotros podemos pasar a la siguiente pregunta. Tú has mencionado a los seres de luz y justamente hoy están dando trastornos mentales con ayuda de los seres de luz. Entonces, ¿quiénes son los seres de luz para ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los seres de luz? Te digo porque yo en mi vida soy muy asistida por ángeles y arcángeles, ¿ok? Y ese es mi contacto, mi experiencia de vida, y que nos encontremos, por eso cuando nos conocimos te dije, no es coincidencia, ¿no? Porque siempre estamos como que siendo atraídos por la misma resonancia. Entonces me gustaría que expliques desde tu experiencia, que probablemente sea
muy parecida o tal vez distinta a la mía. ¿Quiénes Sí. son los seres de luz en tu vida? ¿Cómo aparecen también los seres de luz en tu vida? Bueno, los seres de luz son los maestros ascendidos, son los Ujú. arcángeles, los ángeles, los guías espirituales, los elementales, ¿no? Que son los ángeles de la madre tierra, como el fuego, el Ajá. agua, el viento, etcétera. Ujú. Entonces, normalmente cuando ellos llegan muchas veces, por ejemplo, todo depende lo que haya que sanar y también depende de la persona, ¿sí? La conexión que tenga la persona en sí. Por lo general, yo pienso que de algún modo es como que yo tuviera una conexión ya ancestral con los ángeles o arcángeles y por lo general se presenta muchas veces el arcángel Miguel, se presenta también Metatrón, se presenta el arcángel Rafael y bueno, en general el arcángel Gabriel también. Entonces, muchas veces em, también se presenta los ángeles, que son los ángeles guía, ¿ya? De la persona. Entonces, para que ustedes tengan una, una, un conocimiento más amplio, no es que el ángel es como así, como un ser y más, en realidad es un grupo, sí, Ujú. es un grupo que existe a la divinidad. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, escuchar a veces cuando aparecen los arcángeles que ellos hablan con un acento totalmente diferente, ¿no? Me ha pasado con personas de Colombia y uno está haciendo la terapia y de repente uno empieza a escuchar una voz hasta diferente y Ujú. habla el arcángel Miguel y habla con un acento, como un español muy antiguo, ¿sí? Ujú. Esto lo digo todo para que la gente pueda entender más, porque no es Claro. sencillo. Mismo para mí, yo al principio también me quedaba bastante sorprendido, ¿no? Al ver Ujú. una persona con un acento colombiano que de repente empieza a hablar con un acento como español antiguo y hasta le cambia la voz y explica cosas que realmente ella no podría saber. Ujú. Entonces, eso es en referente a los seres de luz que trabajan en conjunto y yo de algún modo, para que ustedes entiendan, por misión asignada, soy como un puente, ¿sí? Soy como un Ujú. puente entre la persona que viene y los seres de luz. Ok. Cuando tú dices misión asignada, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A que tu alma eligió venir acá a ser un puente eh, entre los seres asistenciales de luz y las personas? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, yo no lo recuerdo si mi alma eligió, Ujú. sinceramente, Ya. pero claro, ¿qué pasa? Que todas las veces que yo empezaba a hacer las sesiones y de repente llegaban los arcángeles, entonces yo empecé a preguntar, ¿por qué conmigo siempre llegan arcángeles y demás? Entonces, me llamaba ya la atención y ellos me decían, no es casualidad, lo tuyo es misión especial asignada. Y entonces lo han dicho en muchas sesiones, las personas no se conocen entre sí, pero para nada. Entonces yo ya Ujú. deduzco que eso tiene que ser así, porque hay otros hipnoterapeutas, otras personas que lamentablemente no tienen eh, esa forma de conexión, esa forma de sanación, porque no aparecen los ángeles directamente. Tiene que ver también con la vibración, ellos me explicaban, Ujú. y además me decían que yo soy un alma muy antigua, ¿sí? Ujú. Entonces por ahí pasa más que nada todo esto de mi Dharma, digamos así. Ujú. Ok, sí, sí entiendo. Y también entiendo de que todas las personas tenemos un propósito y que todas las personas no tenemos los mismos dones. Entonces, en este caso, tú podrías tener don de clariaudiencia, tienes el don de clariaudiencia, ¿no? Porque entiendo que los escuchas. Bueno, a veces me llega por intuición, pero en Ajá. realidad, para que ustedes tengan una idea más clara cómo funciona la terapia, Ujú. no es necesariamente que yo escuche a los ángeles, porque yo no soy canalizador. Ajá. No, no, no. En realidad la persona está en trance,
¿sí? Y cuando está en trance, ella misma ve los ángeles. Ella misma ve los ángeles y yo le digo a la persona, permitís que los ángeles utilicen tus cuerdas vocales y hablen a través tuyo. Y si ella está de acuerdo, ¿sí? Entonces los ángeles se comunican usando las cuerdas vocales de la persona conmigo, ¿sí? Ellos, como te decía, hablan directo a través de la persona. La persona es la que vive los ángeles, ¿sí? Ok, listo. Y eso lo vamos a tocar más ahorita en los casos que vas a comentar. Carlos, Okay. una consulta. Tú acá en tu reseña pusiste de que tú empezaste tus estudios con ingeniería electrónica. ¿Cómo un ingeniero electrónico llega ahora a ser un sanador cuántico y a estar asistido por los ángeles? ¿Qué pasó en tu vida o cómo diste ese salto para hacer ese giro en tu vida? Excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, todo se fue dando, ¿no? Comenzó mucho con los sueños que yo tenía, donde realmente me encontraba, por ejemplo, con Jesucristo, donde Él me explicó determinadas cosas, cosas que yo desconocía, con chamanes, me encontraba en diferentes dimensiones, veía diferentes cosas que no son de la Tierra. Bueno, todo eso me llevó por intuición a estudiar hipnosis. O sea, ni yo mismo lo busqué, simplemente, digamos, es como una sincronicidad, como decir, ver el 11-11, ver el 555, ¿sí? Entonces yo puse en el computador, me acuerdo ese día, y recuerdo que yo tenía interés por ver cómo se borraban los traumas de las personas, y ahí es como yo descubrí que, bueno, que sería súper interesante estudiar hipnosis. Carlos, y una pregunta, otra pregunta más. Muchas. Nosotros, sí, tenemos muchas preguntas hoy día. Sí. Entonces, a mí me interesa mucho profundizar también en tu historia para que la gente un poco vea que nosotros normalmente eso a lo que nos abocamos es parte, o sea, es decir, para que se entienda más claro, muchas veces nuestro dolor, el dolor que nosotros pasamos en esta vida se convierte en nuestro don, ¿no? Y me interesa mucho poder explicarle así a las personas porque sé que cada persona está viviendo una vida y muchas veces nuestra vida la vemos como una lucha. Entonces, pero cuando te dicen de que tu don nace de tu dolor, ¿no? Ok. Entonces es muy bonito porque tú empiezas a mirar la vida desde otra perspectiva. A mí me gusta mucho comunicar de que estamos acá en una escuela aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, recordando en realidad, si se tiene que decir más claramente, recordando quiénes somos, pasando por esta experiencia. Entonces, en tu caso, por ejemplo, si tú ahorita estás abocado a los trastornos mentales, varios casos que se han presentado, ¿es porque algo en tu vida, alguien en tu vida sufrió trastornos mentales? ¿Alguna experiencia tienes al respecto? ¿Has tenido que superar algo parecido? Eso me gustaría que comentes. Bueno, son las personas que yo atendí en general, ¿no? O sea, que me sorprendió mucho, eh, ¿cómo te puedo decir? Me sorprende la desinformación y me sorprende mucho, bueno, o sea, por ejemplo, psiquiatras me han enviado pacientes que ellos me decían, bueno, yo no sé qué magia hace usted, pero atendió a otra persona y ya no es necesario medicarla. Entonces, desde ahí, los mismos psiquiatras me envían aquí en Alemania, me envían sus pacientes y claro, o sea, vos tenés que pensar lo siguiente, que de algún modo, cuando llega un paciente, ellos tratan de determinar según los síntomas, ¿sí? Pero en realidad es muy difícil determinar, ¿sí? Porque eh, los síntomas pueden ser por diferentes causas y esas causas pueden ser de vidas pasadas. Entonces, ¿cómo hace uno para determinar exactamente cuál es el origen de esa enfermedad? Es difícil para un médico que no tiene las herramientas eh, o que no las utiliza o que no puede, por falta de conocimiento, conocer exactamente qué originó esa enfermedad. Puede ser un asunto de una vida pasada o de otras vidas pasadas.
puede ser una entidad pegada a la persona y eso hace que escuche voces, ¿sí? Hay muchos factores. Ok. Uno Mi no sabe, pregunta... por ejemplo, hay muchas personas que fueron asesinadas, muertas, han sufrido accidentes o han sido ahorcadas, han sido, por ejemplo, otras con una espada le han cortado la cabeza, etcétera. Entonces todo eso queda grabado en el subconsciente, ¿sí? Ok, ok, Carlos. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos los casos. Mi pregunta era si es que, ¿qué fue en tu vida lo que pasó? Si es que tú viviste temas de trastorno mental en tu familia. Y te lo digo ¿por qué? Porque en mi familia, por ejemplo, sí he tenido trastornos mentales, ¿ok? En mi familia. Y no es casualidad para mí que yo me dedique a esto, a comunicar, ¿ok? Claro. Te decía yo que a veces nuestro dolor se convierte en nuestro don, porque si yo de Mm, repente no hubiera en esta experiencia de vida tenido este tema, ¿ok? mm, Yo no hubiera tenido esa sensibilidad de querer, digamos, investigar, resolver, identificar y claro. poder también ser una persona que pueda dar un testimonio de todo lo que tú puedes sufrir o experimentar durante estas experiencias, porque puede ser muy doloroso y muy duro. El caso que estamos hablando hoy día, el tema que estamos hablando hoy día es trastornos mentales y muchas veces la gente puede ser violenta, puede ser depresiva también, o sea, se puede experimentar de muchas maneras, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba cómo tú llegaste a esto, si es que en tu familia, entiendo, no hubo nada, fue más digamos, tu vena investigadora de ver que estos casos se Sí. presentaban y no encontraban solución, ¿no? Claro, Entonces, claro. Al ver que los pacientes están medicados y la ajá, medicina realmente trae muchas secuelas, tiene muchos efectos colaterales, otros viven cansados. O sea, yo leo en los foros, ¿no? ujú, Y es muy complicado para las personas todo este asunto de tener una enfermedad mental. Realmente es un gran problema que solo pocos podemos entender. Entonces, como te decía, eh, mm, al ver que hay tanta desinformación, yo ujú, decidí, por ejemplo, hoy conversar un poquito contigo sobre el tema y es posible que en el futuro que escriba un libro, ¿no? Y ujú. cuente más sobre las experiencias, porque ahí están los videos en el canal de YouTube, pero son largos para ver y muchas veces las personas no tienen tiempo o no saben bien de qué se trata, ¿no? Ok, Pero ahí se súper, puede ver. listo. Carlos, y también yo veo de que en los videos, porque cuando hemos ido coordinando esta entrevista, este encuentro, Sí, yo he ido mirando tus videos, tus sesiones que son bastante largas, que son de 1, 2, 3 horas, ¿no? Y sí. hoy día nos vas a comentar distintos casos. Ujú. También he podido ver que tú encuentras varios casos de sesiones o de personas que pueden confundir sus dones psíquicos con problemas de, por ejemplo, esquizofrenia o con problemas de psicosis, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una diferenciación en cuando una persona es sensitiva porque de repente está desarrollando un don que puede ser la clariaudiencia, que puede ser la visión, ¿no? A una persona de repente que ya está presentando un cuadro de psicosis, un cuadro de esquizofrenia, un cuadro de paranoia, ¿no? Entonces, tú tu investigación o lo que nos vas a compartir hoy, lo que ya nos estás compartiendo hoy, más tiene que ver con tus estudios de hipnosis, pero sobre todo con los casos como se han ido presentando. Yo personalmente te digo de que pienso de que todo es integrativo, mi mirada siempre es integrativa. Yo creo que es súper importante que estos casos sean tratados a través de la medicina tradicional, porque hay muchos casos que, por ejemplo, de esquizofrenia, que las personas pueden alterarse mucho, ¿te das cuenta? Entonces, si no se le administra medicina, ¿cómo tú puedes llegar a una terapia alternativa, como en este caso contigo? Porque la persona está, digamos, desbordada, ¿te das cuenta? Entonces, para mí, como que la medicina tradicional es un paso como para estabilizar, la he ido comprendiendo así, y así también me la han explicado, para pasar también a otro nivel y verlo de una forma más holística, ¿no?
viendo el ser más holístico, no solamente donde se cura el cuerpo, sino también se cura la mente, se curan las emociones, ¿no? Entonces, Claro. Carlos, ahora sí me gustaría que nos comentes, tú me has dicho que hoy día nos vamos a comentar casos de esquizofrenia, casos de psicosis, estos casos que tú has tratado. Entonces, empieza por favor a comentarnos, por ejemplo, un caso que hayas atendido de esquizofrenia. Bueno, como te digo, yo expliqué algo antes, ¿no? Los seres de luz tienen otra perspectiva totalmente diferente, ¿sí? Ustedes traten de comprender que ellos pueden ver todo lo que nos ocurrió en esta vida y en las otras vidas. Saben exactamente todo sobre nosotros. Entonces, hay veces que yo les he dicho, bueno, que nosotros en la terapia hemos conversado directamente con los seres de luz y ellos dicen, no, este no es un caso de psicosis, sino que aquí hay un problema, por ejemplo, que tienen cordones etéricos con otros seres de otras vidas. O sea, imagínate, una cosa que uno no se podría imaginar. Y aquí hay que hacer cortes de los cordones etéricos. Por eso es que la persona tiene este estado psicótico, ¿sí? Y tiene una depresión muy grande y se quiere suicidar, etc. Entonces, la verdad que uno a veces dice, bueno, no sé con qué me voy a encontrar, ¿sí? Ok, Porque ahí ves, uno jamás, nunca hubiera pensado que podría tener una relación así, que los cordones etéricos de la persona todavía estaban conectados a almas, a seres de otras vidas. Después tienes, por ejemplo, personas que también están diagnosticadas como maniático-depresivas y demás, y sin embargo, y hasta algunos consumían cocaína, etc. Y en realidad los problemas que tenían eh, son traumas que se habían generado de otras vidas. Entonces, para esto están los seres de luz, ellos hacen la sanación, digamos, para que ustedes entiendan mejor. Eh, los seres de luz lo que hacen es todas las zonas oscuras las van limpiando y las van mmm, llenando con luz y ellos envían en rayos de luz como si fuera un láser y van sanando todas las diferentes zonas, ¿sí? Y la persona también empieza a ver después que salen, muchos dicen que sale toda como un humo negro, otros dicen que después empiezan a ver que de negro pasa todo a verde y se genera en un montón de personas y todas las personas, nadie se conoce entre sí y el fenómeno ocurre en las sesiones que yo hago, ¿sí? Donde los seres de luz son capaces de modificar también los tejidos, de sanar todas las partes de nuestro organismo, ¿sí? Y no, es difícil para un psiquiatra, como te decía, diagnosticar. Ellos, normalmente los psiquiatras, tienen ciertos listados que han sido formados por votación y de acuerdo a los síntomas, entonces ellos los clasifican, ¿sí? Pero claro, acá tenemos un inconveniente. Muchas personas tienen acceso a otra realidad o tienen también entidades pegadas. Pueden tener un alma de un fallecido que se les pegó, pueden tener una entidad parasitaria, ¿sí? O un astral. Hay muchos, ahí están los egregores, hay diferentes. Están también algunos que son externos, que se alimentan de la energía. Ok, Carlos, para ir un poquito profundizando en un caso específico, yo te preguntaba, ¿tú has tratado algún caso de esquizofrenia? Sí, claro, claro. ¿Nos puedes comentar un poquito, para ir caso por caso, exactamente la persona, qué fue lo que te consultó? Cuando vino a la sesión, ¿te consultó él o te consultó el familiar? Porque normalmente cuando alguien tiene esquizofrenia necesita asistencia. Entonces,
¿te consultó esta persona o te consultó el familiar? ¿Cómo fue? No, no, la persona, La exactamente. persona, la Ujú, misma sí. persona te dijo que ella tenía esquizofrenia con diagnóstico. Sí, correcto, Ok, correcto. entonces sabía que tú hacías estas sesiones de hipnoterapia y te Sí. consultó. Y durante esa sesión con esta persona específica, ¿qué fue lo que encontraste? ¿O qué fue lo que te dijeron? Porque lo que entiendo es que tú sigues la guía de los seres de luz, que en realidad son los que están dando una visión más amplia, ¿no es cierto? Tú eres, por eso has dicho, un puente entre ellos y, digamos, los clientes a los que tú te pones en servicio. Entonces, en este caso, esquizofrenia, exactamente qué fue lo que la persona comentó. Si nos puedes comentar un poquito más para que se entienda cómo consisten tus sesiones de sanación, profundizando solo en ese caso, como para ir por partes, porque has dicho varios casos, pero preferiría ir caso por caso. Claro, o sea, es que, por ejemplo, hay personas, hay varios casos, ¿no? Y entonces, Ajá. para que ustedes tengan una idea más amplia, lo que para un psiquiatra es una esquizofrenia y que hasta el día de hoy no se ha podido determinar exactamente cuál es la causa, para los seres de luz es otra cosa totalmente diferente. Entonces ellos dicen, no, En es que este no. caso, ¿qué te dijeron los seres de luz? En este caso específico que estás Bueno, comentando. les cuento de varios así rápido para que Ajá. ustedes tengan una idea. Por ejemplo, de unos se trata de una persona que en realidad ella es una persona que vino a traer luz al planeta y que viene en sí original, es de otro planeta. Hay que tener mentalidad muy abierta para todo esto, ¿no? Entonces, Ajá. imagínense que una persona que viene de otro planeta normalmente que reencarna aquí, lo tiene muy difícil de adaptarse a la Tierra, ¿no? Las tales se llaman semillas estelares, niños cristal y demás. Ujú, Algunos tienen la primera vida aquí en la Tierra, tienen muy ujú, difícil la adaptación, ¿sí? Entonces, no es en realidad que la persona era esquizofrénica en sí, sino que tenía otros dones y ujú, también necesitaba esa adaptación. Entonces, por ejemplo, en este caso, ellos recomendaban que la persona viva directamente en la naturaleza, en contacto con la madre tierra, que tenga un lugar donde ella pueda recibir mucha paz, que tenga también contacto, por ejemplo, con el agua, con la piscina. El agua es un conector excelente, entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? ujú, perfecto. Mira, Carlos, acá tengo un dato que dice la esquizofrenia. No existen exámenes médicos para diagnosticar la esquizofrenia. Un Claro. psiquiatra debe examinarlo y hacer un diagnóstico, el cual se realiza con base en una entrevista que le hacen a la persona y a los miembros de su familia. El psiquiatra le preguntará cuánto tiempo han durado los síntomas. O sea, un poquito para ver que a veces, como lo que tú dices, ¿no? Personas que son de otro planeta, que como tú dices hay que tener apertura, pero todas las personas que llegan Sí, a este programa, La Magia del Ser, es porque ya han venido sintiendo esta apertura, porque ya han venido sintiendo algo más que hay en esta vida. Entonces, digamos de que contamos con la apertura de las personas que están sintonizando este programa en ese nivel. Entonces, hoy día tratando los trastornos mentales vemos de que puede haber diagnóstico de personas que dicen ser esquizofrénicas, pero no necesariamente son esquizofrénicas, sino que correcto. pueden ser personas que son de otros planetas, incluso de otras galaxias, o personas que están experimentando poderes psíquicos, ¿no? Entonces, y que no, ellas mismas no se explican. Por eso es que la propuesta de hoy es un poco brindar a través de las sesiones de Carlos y su experiencia, es que hay una alternativa como para diagnosticar o hacer un diagnóstico a otro nivel, ¿no? Carlos lo hace con la asistencia de los seres asistenciales o de luz, ángeles o arcángeles que se han presentado en tus sesiones. Entonces, Carlos, tú hablaste también de un tema que decías entidades pegadas. Yo sí quisiera hacer una remarcación antes de hablar Sí, de este tema de entidades pegadas, porque nosotros como seres humanos, desde mi experiencia, ¿ok? Accedemos a distintas puertas de la conciencia, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos recién evolucionando, nos movemos
en el mundo de baja vibración, que yo le llamo el mundo del sueño, que a veces parece el mundo de la pesadilla. Entonces, en ese mundo de la pesadilla, pueden haber seres de baja vibración, ¿no? Entonces, que en realidad no son ajenos a nosotros, ¿no? Entonces, para mí es súper importante comunicarle a las personas que toda la base del universo es amor. A eso yo he venido a este planeta, a recordarle a mis hermanos que nuestra esencia es el amor, pero que la experiencia que vivimos muchas veces no es de amor, sino es de dolor, es de miedo, básicamente. Siempre es miedo, casi todo es de miedo. Entonces, para mí es importante comunicar también este tema de trastornos mentales, es que normalmente una persona de trastornos mentales se le llama personas locas, ¿ok? Y se le llama personas locas porque muchas veces no se adaptan a la sociedad tal cual es, ¿no es cierto? Entonces, los que sí se adaptan a la sociedad tal cual es, a veces no son locos, ¿te das cuenta? Entonces, para mí es súper importante entender, porque a veces a estas personas nosotros nos volvemos indolentes, insensibles, y todas las personas acá estamos recordando que somos amor. Acá, antes que expliques esto de entidades pegadas y hacer esta pequeña limitación o delimitación para entenderlo, me gustaría que expliques este sueño que tú tuviste tan bonito con Jesús y ¿qué pasó en este sueño? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, es un sueño muy interesante, muy vívido, donde vi a Jesucristo que estaba sentado en un tronco de un árbol con una guitarra blanca y él se giró y me cantó una canción. ¿Qué canción te cantó? Me cantó una canción, sí, en inglés que yo desconocía totalmente y donde me explicaban la canción que cada alma es amor, ¿no? Y también lo que me dio a entender es que la esencia de cada alma es amor, ¿sí? Y también me explicó que, bueno, que hay que de algún modo entender que esto no hay que tomar todo tan en serio en la vida y todo tan personal, sino que entender que esta es una escuela y que esto de algún modo hay que mirar a las personas con empatía también, ¿no? Que esa es la clave. Exacto. Entonces me encanta porque no se ve muy claro ahí, pero Carlos tiene a su mano izquierda un loguito que dice cada alma es amor, Okay. que así mismo lo pueden encontrar a Carlos para que vean sus sesiones en su canal de YouTube, en Facebook y en Instagram también. Entonces al final vamos a dejar las redes sociales, pero ahora Carlos, volviendo a este caso de entidades pegadas, ¿qué cosa es una entidad y por qué se te pegan? En los casos que tú has tratado, coméntanos. Claro, hay muchos casos, no más de la cuenta. Hay, por ejemplo, personas por ejemplo, que mueren de una forma que les causa un shock, que puede ser, vamos a decir, de una forma muy violenta, en un accidente y demás, y que quedan en estado de shock. Entonces no van a la luz. ¿Y qué pasa? Que justamente hay muchas personas que el aura no está de algún modo bien sellada, protegida, muchos causantes de que el aura tenga así sus debilidades y puntos abiertos es, por ejemplo, las personas que vibran muy bajo, ¿sí? Que son alcohólicas o que toman drogas. Entonces, donde hay una vibración baja, es más probable de que se pegue una entidad, ¿sí? Y que traspase la protección que ¿Pero todos qué son tenemos. entidades? Bueno, las entidades pegadas puede ser, como te decía, una persona que falleció y se quedó, todavía, no fue a la luz, se quedó todavía en el plano astral, ¿sí? Entonces, se pega esa entidad, para que tengas una idea, que Se pega al quedó, aura, tú dices. se pega a la Al aura de persona, una persona. se pega a la persona y influye también en lo que es el subconsciente, en la mente, ¿sí? Entonces la misma persona escucha voces, escucha que le dicen no haga esto o haga lo otro, o quiero tomar o quiero... Y hay también entidades como los arcontes, etcétera, que se alimentan de la energía negativa de las personas y justamente le causan temor. Le dicen te vas a morir, a ti ya no te queda mucho tiempo, en cualquier momento te vas de este planeta, ve preparando tu testamento. Y claro, a la persona todo eso le causa mucho miedo
y de ese miedo se alimentan los arcontes, exactamente, Ok, ¿no? Los egregores. Carlos, acá me gustaría hacer un pare para ver, primero que es súper importante con lo que estás diciendo, Sí, tener nuestra frecuencia elevada, ¿no? Tener claro. nuestra frecuencia elevada, porque si estamos diciendo de que estas entidades que trabajan en el plano etérico o en el plano astral se pueden pegar a uno, es porque se pegan solamente aquellos que tengan su mismo nivel vibratorio. Es decir, si yo estoy acá y ellos están acá, pues van a poder acceder, porque si yo estoy más arriba no se pueden pegar, ¿no es cierto? De algún Esa es mi modo, experiencia. de algún modo es así, si uno vibra eh, realmente en una frecuencia muy alta, es Ajá, difícil que ellos soporten esa luz. Pero no te sé decir con exactitud, pero pienso que ok. em, la forma de protegerse sí es estar conectado a la fuente y vibrar siempre desde el amor. Y también con ayuda del arcángel Miguel, ¿no? Uno se puede proteger. Ok. Ahora, Carlos, al respecto, yo te digo desde mi experiencia, porque acá estamos también compartiendo tu Sí, experiencia y mi chévere. experiencia. Ujú, eh, yo siempre, a mí nunca me gustaba escuchar a la gente que decía protégete. ¿Te das cuenta? Porque ajá, cuando tú le dices a alguien que se proteja, ¿qué sucede? De que la gente tiene miedo, porque si hay que protegerse es porque hay cosas que te dan miedo, ¿te das cuenta? O sea, hay algo externo a ti. Desde el curso de milagros, que es lo que yo comparto, ok. nuestra fuente es totalmente amor, o sea, nuestra esencia es totalmente amor. Pero el ser Ujú, humano ha caído en un sueño tan profundo, ¿ok? Donde ujú, se ha olvidado que es amor y en ese sueño profundo ha generado una serie de egregores, arcontes, etcétera, etcétera. Y en realidad te estás protegiendo de tu propio sueño, de tus propias sombras, ¿ok? ujú, Entonces, cuando, por ejemplo, he aprendido también a ver a los ángeles que están muy presentes en mi vida como conciencias, como atributos de Dios. Por ejemplo, el arcángel Miguel, el poder personal. El arcángel Rafael, la salud mental. El arcángel Chamuel, el amor. Pero no como que están afuera, sino que me están haciendo recordar lo que yo soy, ¿no? Como conciencias más evolucionadas. claro. Entonces, ¿qué Ujú, sucede? De que desde mi experiencia, estas cosas que se te pegan o esta energía, digamos así, esta energía que se te pega, lo peor que uno puede tener es desconocimiento. Porque cuando tienes desconocimiento es como que yo, por ejemplo, me asustaba muchísimo de que algo se me pegue. Y como ese era mi mm, nivel de conciencia, te das cuenta, y otra persona no me lo explicaba como que se te pega porque es algo que tú tienes dentro, o sea, es tu basura mental que se está manifestando afuera. Entonces, a mí me asustaba muchísimo, porque imagínate, era como que algo más grande que yo, con lo que yo no iba a poder defenderme, que se me pegue, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho explicar esto a las personas porque si cuando tú empiezas a buscarte, a encontrarte, a investigar sobre ti, tú empiezas a ver que tú eres completa verdad, completo amor y que lo otro en realidad es mundo del sueño, no tiene poder sobre ti, sino que ese sueño se tiene que deshacer poco a poco. Entonces, mm. eso sí quería explicar un poco mi perspectiva, porque a veces cuando uno dice protegerse, es como que te proteges, pero te pregunto, ¿toda tu vida vas a vivir protegiéndote o en algún momento este sueño se tiene que disipar? ¿No? Bueno, cuando yo digo protegerse, de algún modo lo utilizo más que nada cuando yo hago una sesión, ¿no? Y Ajá, justamente hay una entidad y demás, yo necesito protegerme, ¿sí? Porque claro. es como, de algún modo, como cuando yo saco una entidad, es como realizar prácticamente como si fuera un exorcismo que uno hace, ¿sí? Ajá, claro. Entonces, yo tengo que protegerme. Ahora, hay diferentes casos y todo esto es bien complejo, ¿sí? Claro. Lo que les debe quedar claro que hay entidades que se pegan, que pueden ser de un ser que falleció, o hay egregores, o hay arcontes, y que a medida que van y hay personas que tienen varios, ¿no? Entonces, a medida que se van metiendo más en la persona ya prácticamente es dominada por estas entidades, entonces se transforma como en lo que es un loco, ¿no? Por eso Jesucristo, cuando hacía los trabajos de sanación, también le sacaba a estos demonios a las personas y le decía, ve y bueno, y no peques más y demás. Bueno, está eso en las escrituras. Ujú. No quiere decir que una persona que tenga entidades pegadas que haya sido un pecador. O sea, hay diferentes circunstancias.
Ujú, pero hay entidades que están directamente pegadas, ujú, entidades que son externas también, porque lo he ujú, vivido. Entonces, de algún modo, lo que hacen es inducir a la persona a que le agarren ataques de rabia y demás, y ellos se alimentan de eso, y ni siquiera ellos se dan cuenta. Pero cada vez que le agarran un ataque de rabia, ellos felices ahí se alimentan de esa energía, ¿sí? ujú, Entonces, esto es muy importante saberlo, ujú. porque eh, muchos dicen, no, es que son alucinaciones. Hay que ver, bajo hipnosis se puede determinar porque ahí realmente una entidad sale a la luz, sale. Ok, ok. Entonces, ahí se aclara el panorama si es una alucinación o no, porque Ujú, hay gente ok. que está encerrada 10, 15 años tomando medicamentos que a la final no sirven para nada porque la entidad sigue estando ahí, sí disminuyen los efectos, pero la persona no siente, pierde y además los medicamentos traen muchos efectos colaterales. Ok, ¿Sí? entonces, Carlos, lo que me gustaría que quede muy claro entonces es que en este puente que tú realizas a través de tus sesiones de sanación y donde eres asistido por los seres de luz, ángeles, arcángeles, realmente tú no eres el que diagnostica, sino tú te pones al servicio de poder recibir esta información de los seres de luz, ¿correcto? Exactamente. O sea, yo, Ajá, correcto, yo soy el puente. Los seres de luz exacto. son los que hacen la sanación, son los que Ajá. me informan, me dicen exactamente de qué se trata, porque y me explican y yo pido hago todas las preguntas, porque yo quiero saber si tiene una lógica, si es cierto. O sea, yo necesito también investigo, ¿no? También. Y ahí cuando yo, luego de todo esto, tomo una determinación de realizar una sanación o sacar la entidad y demás. Mm, Exacto, perfecto. Entonces, súper, porque digamos que tú eres el que ejecuta en esta tierra, pero eres asistido siempre por estos seres. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, porque nosotros no estamos analizando los trastornos mentales desde el punto de vista psicológico ni psiquiátrico, sino lo correcto. estamos comentando desde el punto de vista de las sanaciones y de la experiencia que como hipnoterapeuta está haciendo Carlos. Ahora, yo también comento mi experiencia como profesional porque no solamente en mi vida, sino también como profesional y acompañante profesional de bioneuromoción. ¿Qué sucede? Que yo he podido ver que, por ejemplo, este tema de la religión, ¿no? Donde nosotros a veces hablamos, pecó las enseñanzas de Jesús, ¿no? Cuando alguien se le acerca, cuando el apóstol se le acercó a Jesús y le dijo, ¿quién pecó? Porque la persona estaba loca, él o Mm, su familia, ¿no? mm, Entonces, esa palabra pecó, a mí me gustaría reemplazarla por la que el curso de milagros propone, que es error. ¿Error por qué? Porque nosotros cuando decimos pecó es algo que nos genera mucha culpa, mucho miedo, mucho dolor, mucha separación de nuestra fuente divina. Entonces, cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, prácticamente aceptamos que merecemos castigo y merecemos culpa. Y por eso también es que desde esa forma no podemos nosotros vivir, salir adelante. Entonces, para mí el curso de milagros, que lo explica también Jesús, una conciencia que se identificó con el nombre de Jesús y que incluso viene a reexplicar cosas que se malentendieron de la Biblia, ok. dice de que no existe el pecado. Si existiera el pecado, no podría existir Dios como esencia de amor, porque Dios es perfecto amor. Entonces, lo que él explica es que lo que nosotros explicamos o vimos como pecado es un error de habernos separado de nuestra fuente y al caer en este sueño profundo es aquí, en esta experiencia del sueño que estamos viviendo, donde pues generamos separación y generamos estas entidades. A veces a mí me da risa porque yo cuando he profundizado bastante, he visto, nosotros por ejemplo le tenemos miedo a que un espíritu malo, entre comillas, venga y nos haga daño, pero a veces no nos damos cuenta de que no es el espíritu que venga y te haga daño. A veces en nuestro día a día, en nuestras relaciones, tenemos gente que todo el rato, que puede ser nuestro mejor amigo, que todo el rato nos está hablando negativo. Entonces, eso vendría a ser como que algo se te pegó. O sea, en lo etérico es como que un espíritu, un alma se te pegue, pero en lo físico, que un amigo todo el día esté parloteándote de forma negativa, tiene tanto o igual efecto que esto que llamamos entidades, que Carlos nos explica desde su experiencia, ¿no? Y que a mí me gusta invitar a profesionales del desarrollo del ser para que cuenten también su experiencia,
y nos brinden también esta perspectiva amplia y poder compartir nosotros esto, porque al final yo estoy hablando desde mi experiencia y desde mi vivencia, desde mis estudios. Carlos habla también desde su experiencia y desde los cientos de clientes que él atiende. Entonces, Carlos, querido, vamos a hacer la segunda parte el segundo domingo para comentar otros casos, ¿te parece? Vamos a hacer la segunda parte porque no quiero que este programa quede tan largo. Entonces, desde tu experiencia con los seres de luz, ¿cuál? No, yo creo que no solamente las personas que viven los trastornos mentales como esquizofrenia, psicosis, etcétera, cada una persona ha comentado, por ejemplo, o ha preguntado, esto puede ayudar a alguien que haya sufrido ACV, ¿ok? Entonces, en realidad las sesiones que Carlos ofrece están abiertas a todo el mundo que se quiera indagar, para que él, asistido por los seres de luz, puedan dar otra perspectiva de lo que la persona está pasando, que no necesariamente lo que Carlos dice es un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Entonces, Carlos, ¿cómo tú ves desde el punto de vista amoroso que te dan los seres de luz a estas personas? ¿Cómo las debemos asistir? Y cómo nosotros, si somos sus familiares, podríamos ayudarles y ayudarnos también a nosotros mismos a transitar, porque normalmente tenemos mucho miedo, ¿no? No sabemos cómo actuar, no nos gusta. En primera, estar con una persona que dice que escucha voces, ¿no? Entonces nos volvemos insensibles. ¿Cómo nos hacemos responsables en nuestro papel amoroso de que ellos también son nuestros hermanos? Sí, vamos por partes, si me lo permitís. Sí, claro. La persona que preguntaba si en una terapia con los ángeles se puede ayudar a una persona que sufrió una ACV, le digo que sí, que se la puede ayudar, y que le recomiendo que vaya haciendo meditación para estar más conectado con la otra dimensión. Porque los seres de luz, de algún modo, sí, a menos que la persona haya de algún modo preprogramado antes de venir a esta vida, tener esa experiencia, en realidad los seres de luz pueden hacer mucho. Sí, hay casos en que dicen, bueno, es muy complicado aquí, vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, por lo menos pueden mejorar los tejidos de la persona y demás. O sea, hay, por ejemplo, casos en que las personas tenían las piernas casi cangrenadas, como ellos dicen, y tenían que, de algún modo, destapar todas las arterias, y ellos lo hacen. También arreglan el problemas del corazón y demás, para que la gente entienda más. Problemas de rupturas también. Ahora, eso es referente a la pregunta que hizo la persona, que le contesto aquí, y espero le haya quedado claro, si no puede volver a preguntar. Y referente a tu pregunta... Marta Valverde, sí. Ok, referente a tu pregunta, yo dije antes algo muy claro, ¿no? Las personas que escuchan voces, por lo general, o tienen acceso a otra realidad o tienen entidades pegadas. O puede ser también, por lo general, si escuchan voces que le dicen, bueno, usted es malo, usted es esto, vaya y haga lo otro, ¿no? Y ya eso suena más como una entidad pegada. ¿Cómo ayudar a las personas? Bueno, ayudar a las personas es lo que yo haría en este caso sería sacarle la entidad para que la persona de algún modo se libere, ¿sí? Y después, en caso de personas que tienen así como un comportamiento, digamos que algunos son como hipersensibles, algunos tienen un comportamiento bipolar y demás, esas personas necesitan mucha paz. Entonces yo lo que les aconsejo a los familiares es vivir en un lugar totalmente natural. En la Madre Tierra da mucha paz. Después, por ejemplo, dejarle su espacio a la persona que haga lo que le gusta hacer. La música también es muy importante. Por ejemplo, la música sirve para sanar a las personas también. Se le puede poner música así de 432 Hz. Una buena alimentación con vitaminas también es muy importante, ¿sí? Y no hay que olvidarse una de las cosas más
necesarias para este caso de pacientes, de personas, es la meditación. Porque, ¿qué ocurre? Cuando las personas meditan, entran en contacto con su ser superior, ¿sí? Entonces ven todo desde otra perspectiva, ¿sí? Es algo que tendrían que hacer en todos los psiquiátricos. Bueno, aunque yo no estoy muy de acuerdo con los hospitales psiquiátricos, pero es algo que les recomiendo. Y prestar mucha atención, le digo a los familiares, el tema de la medicación, ¿no? Porque la medicación también trae muchos efectos colaterales y tener mucho cuidado que el paciente en un caso extremo de un ataque, lo que fuere, que no se automedique, porque también hay muchos casos de personas que se automedican, porque claro, justamente tienen acceso y en una cuestión de depresión, que no aguantan el dolor, se automedican. Entonces, prestar atención a todos esos asuntos. En general, lo mejor es recordar que en nuestro planeta tenemos lugares que dan mucha paz, mucha tranquilidad. Ir ahí, pasar unas vacaciones y ver cómo la persona reacciona. Si ven que la persona se comporta de otra forma, que está feliz, que cambia en general, bueno, quedarse en un lugar así sería pensar en mudarse a un lugar así, donde tenga más paz, más tranquilidad. Y por supuesto hacer una terapia con los seres de luz. ¿Vale? Lindo. Lindo, Carlos. Okay. Entonces, Carlos Precioso, como ya te estamos a 3 minutos de cerrar nuestro programa del día de hoy, que hemos comentado bastantes cosas, yo también he querido comentar, me gustaría que hagamos la segunda parte el próximo domingo, donde de repente podamos poner videos en vivo de algunos casos que tú has tratado, pequeñas cápsulas y podamos comentarlas. También yendo hacia la parte del amor, porque yo creo que, como te dijo Jesús, cada alma es amor. Entonces, muchas veces yo creo que como humanos, ¿no? Nos hemos olvidado de ser un poco sensibles con estas personas, porque nuestro propio sufrimiento a veces no nos permite ser los seres amorosos que somos y ser menos sensibles a lo que ellos puedan estar padeciendo, y en la medida que nosotros seamos empáticos, viendo y recordando que ellos también son luz y son nuestros hermanos, podamos nosotros tomar nuestra responsabilidad en esta sociedad, en el sentido de que algo así como esto, yo creo que tú y yo ya estamos tomando, y las personas que se han conectado, de alguna manera su responsabilidad, porque se están informando. Y no quiere decir que tanto tú o yo tengamos una verdad absoluta, sino que ya simplemente estamos tocando temas que de repente otras personas no están dispuestas a tocar, ¿no? Y de alguna forma, si es que yo tengo una persona en mi familia, pues investigo, cosa que antes no se hacía. Cosas tan importantes como estos datos que has dado de verdad, muchas personas que sufren estos trastornos, muchas veces están en la misma casa, que incluso han padecido sus vivencias dolorosas de niño. Entonces, ese ambiente a la mente no le va a ayudar en absoluto. Así que, mi Carlos Bello, te agradezco por este primer encuentro, y te comprometo para que el próximo domingo vengas, comentemos videos y sobre todo nos conectemos bastante con este mensaje que me imagino que también los arcángeles te dan, que es lo que me dan a mí, siempre recordar nuestra esencia de amor y de abundancia. Así que nos vemos el próximo domingo con Carlos Dinardo, hipnoterapeuta, para ver la parte 2 de Sanando Trastornos Mentales con la ayuda de los seres de luz. Carlos, si quieres decir algo ya para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que vean en el futuro este programa y que están viendo ahora, y realmente te felicito por tu labor. Sé que hay muchas horas de trabajo en todo esto, y realmente espero que la gente pueda valorar el trabajo que nosotros hacemos para que las personas de algún modo puedan informarse y puedan mejorar en todos estos problemas que tienen, ¿no? Sí, perfecto. Y acuérdense que este video parece que les sirvió, que ustedes van a poder coger ideas para poder implementar a su vida, ¿ok? Compártanlo con otras personas, porque mientras más personas nos atrevamos a tocar estos temas, pues la humanidad más rápido va a despertar a la esencia de lo que realmente somos, ¿ok? Entonces, que sea un trabajo en cadena. Así que recuerden seguirme en mis redes sociales, @Renacer by Patti Palacios, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo domingo con la parte 2. Un gran beso. Gracias, Bueno, Carlos. un abrazo, gracias a ti, abrazos.